Bienvenidos. ¿Sabía usted que existe un periodo en las Escrituras de aproximadamente 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y la llegada de Juan el Bautista a principios del siglo I, que se conoce como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario? Pues bueno, quiero decirle que el creador del universo decidió guardar un silencio absoluto que estremeció la historia de la humanidad. Porque en ese periodo el Señor no envió un solo profeta. No hubo una sola revelación durante 4 siglos. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin escuchar jamás la voz de Dios. Madres oraron todas sus vidas sin recibir respuesta. Padres enseñaron a sus hijos sobre un Dios que parecía haberlos abandonado. Los ancianos murieron susurrando promesas que jamás vieron cumplirse. Pero aquí está la verdad que va a cambiar la perspectiva que tenemos equivocadamente de cuanto Dios no responde a nuestras peticiones u oraciones. Porque el silencio de Dios en este tiempo no significa que Él abandonó a su pueblo, sino que estuvo diseñando el plan más perfecto, amoroso y valioso en la historia humana. Cada día de esos 400 años, Dios fue armando y preparando con hilos invisibles lo que culminaría con el momento más glorioso de todos los tiempos. En estos próximos minutos vamos a descubrir el propósito divino detrás de ese silencio, que quebró corazones, pero que preparó el escenario para la salvación del mundo entero. Gloria a Dios. Nosotros como cristianos debemos comprender la forma, las razones que tiene Dios en muchos casos para guardar silencio. Para ello, tratemos de imaginar la última palabra profética resonando en los patios del templo de Jerusalén. Y vamos a imaginar también el sonido de las sandalias del último profeta, alejándose lentamente mientras las sombras del atardecer se extienden sobre una nación que no sabía que estaba a punto de experimentar el silencio más largo y profundo de su historia. Esto sucedió el año 400 a.C. y el profeta Malaquías acababa de pronunciar las últimas palabras que el Señor dirigiría a su pueblo. Durante 4 siglos enteros, estas últimas palabras en las que Malaquías habló dicen lo siguiente: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice el Señor, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto lo dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6,
que como ustedes saben es el último libro del Antiguo Testamento. Luego de eso, el silencio se extendería por generaciones, atravesando imperios, guerras, conquistas y esperanzas aplazadas. Un silencio que haría que madres susurraran a sus hijos las antiguas promesas, mientras en sus corazones se preguntaban si Dios realmente recordaba a su pueblo elegido. Pero este silencio no fue vacío. Dios estaba preparando la escena más grandiosa de la historia humana a través de culturas, de idiomas y corazones, para que cuando hablara nuevamente, su voz resonara no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Los últimos rayos del sol, de ese sol profético, se desvanecían mientras Malaquías entregaba su mensaje final. Sus palabras cortaban el aire como una espada afilada llena de reprensión, pero también de esperanza. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico. Posteriormente a ello, el imperio medo-persa comenzó a gobernar a Israel. Y el templo fue reconstruido, restaurando la ley, así como el servicio del sacerdocio de la línea de Aarón, como estaba estipulado por Dios. Y los judíos dejaron de adorar a los ídolos. Pero la advertencia que Malaquías hizo no fue sin causa, porque el comportamiento del pueblo judío no era conforme a la voluntad de Dios. Porque tenían la ley, tenían los mandamientos, pero maltrataban a sus esposas. Se casaban y hacían yugo desigual con paganos y no diezmaban. Los sacerdotes se olvidaron de la santidad, descuidaron el servicio del templo y no enseñaban al pueblo los caminos de Dios. En definitiva, los judíos se habían apartado de los mandamientos y ya no honraban a Dios. En el año 333 a.C., la nación de Israel fue dominada por los griegos. Y en el año 323 a.C. también, los egipcios los volvieron a dominar. En ambos reinados, los judíos recibieron un buen trato y adoptaron la lengua griega, y gran parte de sus costumbres y modales fue lo que los indujo a traducir el Antiguo Testamento al griego durante su estadía en Egipto. Dicha traducción en la historia es llamada la Septuaginta, y esta se extendió y ahora aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. La ley judía y el sacerdocio permanecieron casi intactos hasta que Antíoco el Grande de Siria conquistó Israel en el año 204 a.C. Él y su sucesor, Antíoco Epifanes, persiguieron a los judíos y comercializaron el sacerdocio. Está escuchando, ¿no? Esta es la historia. En el año 171 a.C., Epífanes profanó el lugar santísimo
esta profanación provocó un levantamiento de Judas, que era un personaje, Judas Macabeo, era un líder de la línea sacerdotal de Aarón. Y en el año 165 a.C., los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Sin embargo, en la lucha entre los judíos y los sirios, que esto continuó hasta que los romanos tomaron el control de Israel en el año 63 a.C. Pompeyo, una autoridad política, entró en el lugar santísimo, escandalizando y enfadando nuevamente a los judíos. Y ya en el año 47 a.C., siendo César emperador de Roma, nombró a Antípatro, un descendiente de Saúl, y lo puso como procurador de Judea. Y este Antípatro después nombró a sus dos hijos como reyes de Galilea y de Judea. Al inicio del Nuevo Testamento, el hijo de Antípatro, Herodes el Grande, el que recibió a los sabios que venían a adorar a Jesús que había nacido en Belén, ese se llamó Herodes. Era Herodes el Grande. Era descendiente de Esaú. Era en ese momento el rey. Y este rey hizo que el sacerdocio, fuera usado con fines políticos, con motivos políticos. Y ya no era de la línea de Aarón. Este rey cambió, la línea que era como Dios había ordenado que tenía que ser, de la descendencia de Aarón. Ahora, la política también tuvo como resultado el desarrollo y formación de dos grandes grupos religiosos. Esos son los grupos religiosos que Jesucristo encontró en su ministerio: los saduceos y los fariseos. Los saduceos estaban a favor de las actitudes y prácticas liberales de los griegos y solo respetaban la Torá en cuanto a lo que tenía que ver con la religión. Y la mayoría de los nobles judíos no creían que Dios debería o debía participar en el gobierno de la nación. Los fariseos eran fanáticos y conservadores. Buscaron la ayuda de los escribas. ¿Para qué? Para que desarrollaran la ley, pero poniéndole un tinte, calidad religiosa, a tal punto que las preocupaciones y el bienestar de la gente no tenían importancia ni sentido. Además, las sinagogas y nuevos lugares de culto y actividad social aparecieron por todo Israel, por todo el país. Y ve usted, y los asuntos religiosos y civiles fueron gobernados por los sanedrines. Estos sanedrines eran menores y mayores. El sanedrín mayor estaba compuesto por un sacerdote principal y otros 70 miembros que según ellos impartían justicia. Ahora, debemos aclarar que fueron varias las profecías que se cumplieron entre la época de Malaquías y la venida del Mesías. Y aquí vamos a incluir los 2300 días de profanación entre el año 171 y el 165 a.C., que mencionó, que profetizó el profeta Daniel en su capítulo 8, verso 14. Él dijo que hasta 2300 tardes y mañanas
iba luego el santuario, iba a ser purificado. Sin embargo, el pueblo no consideró ni aprovechó las profecías cumplidas, ni los 400 años que se le permitió, que Dios les permitió para que ellos aprovecharan en estudiar, en mantener las escrituras. Como lo decía el libro de Proverbios en su capítulo 4, verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Eso es lo que decían los libros del Antiguo Testamento, instando al pueblo de Dios a hacerlo. Pero tampoco en ese tiempo buscaron a Dios, desoyendo los salmos que en su capítulo 34, verso 4, instaba a que se busque al Señor. Busqué al Señor, dice el Salmo 34, verso 4, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. También, aquí habría que agregar, ¿no?, que el pueblo no estaba preparado para la llegada del Mesías. Aún teniendo la escritura, porque el profeta Miqueas, ¿no?, en su capítulo 5, verso 2 decía: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti nos saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Queridos amigos y hermanos, de hecho, esos años la nación permaneció ciega y sorda espiritualmente, como lo profetizó Isaías. Isaías, el profeta, en su capítulo 6, verso 10, decía lo siguiente: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Esto llegó a tal punto que la mayoría del pueblo de Israel, los judíos, escuchen, no podían pensar en el concepto de la venida de un Mesías humilde. Pero, ¿por qué no? Si ya Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, había advertido en su verso 9. Ellos sabían que Dios les había hablado por el profeta Zacarías. Zacarías dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Han pasado casi 2 milenios desde que se completó el canon del Nuevo Testamento. Y nunca, y aunque la palabra de Dios está llena de gracia y de verdad, considerando el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús, cumplida con una increíble cantidad de profecías, como ya lo hemos mencionado algunas, los judíos, como pueblo, abrirán sus ojos y sus oídos en la segunda venida de Jesús. En ese tiempo, el remanente verá y escuchará. El silencio que Dios guardó por estos 400 años para con Israel demostró falta de temor de parte del pueblo de Dios, menosprecio, desinterés, desobediencia y rebeldía hacia las leyes, hacia los estatutos,
hacia los mandamientos. Por supuesto, ellos merecían el justo juicio de Dios. Pero Dios es bueno. Dios también en este tiempo demostró su gracia y también el deseo de dar bienestar a su pueblo aún en el pecado. Pero no solamente para el pueblo de Israel, porque ahora todo ese proyecto de esos 400 años también beneficia a la iglesia de hoy, cumpliéndose lo dicho por el profeta Jeremías en su capítulo 29, verso 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de castigo, para daros el fin que esperáis. Queridos amigos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una explicación de la situación de Israel y su iglesia y el resultado del trabajo y los planes que Dios hizo durante esos 400 años, importante respecto a su futuro. En el libro de Romanos, Pablo, el apóstol Pablo, en su capítulo 11, verso 1, dice lo siguiente: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. En ninguna manera, dice Pablo. Y en el verso 5 explica y dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En ese mismo libro, en esa misma carta de los Romanos, capítulo 11, alabado sea el nombre de Jesús, dice Pablo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y en su verso 12 dice, y agrega Pablo, y dice: y su transgresión y es riqueza, es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más será su plena restauración? Y el apóstol Pablo sigue explicándonos. Si vamos al verso 13 y seguimos hasta el verso 24, vamos a encontrar lo siguiente. El verso 13 explica la condición de Israel y la iglesia, tomando en ejemplo del proceso del injerto del olivo silvestre en el buen olivo. También en estos versos que he mencionado se encuentra la explicación de la restauración del pueblo de la nación de Israel. Entre los versos 25 al 32, Pablo se refiere a la restauración del pueblo de Israel que actualmente está endurecido y es enemigo de Cristo y de su iglesia, hasta que por supuesto haya entrado la plenitud de los gentiles, y cuando el Salvador venga, apartará la impiedad y aplicará su misericordia para que también Israel pueda ser salvo. Entonces, queridos amigos y hermanos, el silencio de Dios nos demuestra un periodo en el que Dios estaba trabajando y ejecutando sus planes. Planes perfectos, detrás de bastidores
de la vida del creyente o en la historia de la humanidad. También nos demuestra que Dios no es indiferente ni pasivo, sino que en muchos casos Él utiliza un lenguaje intencional en su silencio. ¿Para qué? Para transmitir confianza, para transmitir paciencia, para transmitirnos perseverancia. También es un llamado a no dejar de orar y buscar a Dios con diligencia, para que una vez que busquemos a Dios, Él pueda darnos confianza y fe en sus promesas. Qué importante, gloria a Dios. Es lo que hemos hablado. Todo esto en un tiempo de silencio, en un tiempo el pueblo se había apartado, el pueblo de Israel, en un tiempo que hicieron lo malo, pecaron. Lógico, Dios les pasó la factura, vino el juicio de Dios, pero aún así el amor se mantenía, la misericordia de Dios es todos los días. Hoy nosotros también tenemos ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia, para no desaprovecharla, para que sea un tiempo en que busquemos a Dios, a ese Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y podamos lograr tener las promesas de Dios y cumplir, ¿no?, el propósito del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Querido hermano, querido amigo, la palabra de Dios es una palabra confiable. Es el deseo de Dios, es el amor de Dios para contigo y para con toda la humanidad. El plan divino de salvar a esa humanidad pecadora, para perdonar el pecado y para hacerlo partícipe de su reino, está allí, en estas hojas de la Biblia. Léela, pero léela confiando en Dios. Entrega tu vida a Cristo. Confiésale tus maldades y tus pecados a Dios, y Dios tendrá misericordia de ti y de toda tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.